Muy buenas tardes a todos. Es una gran bendición estar de nuevo después de haber tenido una clase tan hermosa, desafiados por la palabra de Dios, después de tener también este tiempo de adoración y de conectarnos con Dios. Seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos buscando a Dios, que es el que nos cambia, nos desafía. Y bueno, seguimos con la parte central de la enseñanza de Jesús, que es el sermón de la montaña. Yo recuerdo que hace varios años empezaba a predicar, ¿no? Trataba de hacerlo. Cuando pues era un adolescente, algunos ya me invitaban y me animaban a que pudiera predicar. Y recuerdo que una vez me llamaron a predicar a un grupo de mujeres, a la llamada Sociedad Femenil. Entonces fui muy contento, ¿saben? Me puse mi traje y con mucha motivación. En ese momento habían predicadores que han impactado mi vida. Entonces yo predicaba con mucha pasión, levantaba demasiado la voz y me gustaba mucho, mucho, mucho compartir. Recuerdo que entonces esa mañana me paré frente al grupo de mujeres y estaba predicando. Y yo veía una mujer que me veía fijamente y le hacía así. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy haciéndolo mal, ¿no? Entonces volví a echarle más ganas, veía mis apuntes, digo, pues, ¿qué estoy diciendo mal? Y yo nada más veía a esta mujer, gracias. Todo el tiempo parecía que no aprobaba nada. Y yo estaba ya bien deprimido, aunque estaba yo animado, compartiendo, estaba muy emocionado, pero me sacaba de onda ver que esa mujer le hacía así, ¿no? Total que bueno, terminé, miren, me esforcé más y todo, y yo veía que le seguía haciendo así, ¿no? Bueno, pues ya me fui triste. Bueno, no, o sea, compartí todo, pero como que sentía en mi corazón así, dije, ay, hay demasiado juicio ahí. Después ya platicando, me acuerdo que mi mamá me dice, ¿cómo te fue con la predicación que tuviste con las hermanas? Y le dije, estuvo bonito, algunas hermanas estaban tocadas por Dios, pero había una hermana en específico que me miraba fijamente y nada más hacía la cabeza así. Y me dijo, ay, Barbu, es que esa hermana tiene Parkinson, entonces nada más mueve la cabeza así. Yo estaba pensando que su juicio contra mí era malo, que no tenía su aprobación y eso me pegaba. Por un lado decía mi mente, ay, no me tiene paciencia porque soy joven. Por otro lado decía, a lo mejor no le agrada nada de mí. El juzgar. Qué feo es cuando te sientes juzgado. Qué feo es cuando no tienes la aprobación de alguien. A veces cuando ya tienes heridas del pasado, cuando alguien constantemente te ha dicho cosas de juicio que no necesariamente tuvieron razón, te hacen sentir mal. No hay peor cosa que sentirse juzgado. No hay peor cosa pues que no sentirte aprobado, más cuando quieres hacer algo bien. Es interesante que no siempre vamos a ser, como me acuerdo que decía mi mamá, no voy a ser monedita de oro para caerle bien a todos. Siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo conmigo, pero es una realidad que podemos ser nosotros personas muy criticonas. Algunas personas me decían, ¿cuál es la diferencia entre el crítico y el criticón? Y unos decían, no sé si está bien esa observación, pero algunos me decían, bueno, el criticón va a ser la persona que desde el balcón siempre va a estar viendo qué está bien y qué está mal. Solo va a dar su opinión sin involucrarse en la solución. Y probablemente el crítico podría ser alguien que hace un análisis, pero que quiere aportar de sí para la mejora de la situación. Hay una gran diferencia en que quien quiere invertirse por mejorar y ayudar a otros, hasta renunciar a cosas de sí mismo para que mejore, a la otra persona que desde el balcón siempre está diciendo qué debería hacerse y qué no debería hacerse, pero jamás se va a involucrar para que haya un cambio verdadero más que su hiriente opinión. ¿Qué tipo de persona eres tú? Bueno, ahora el pasaje que vamos a ver precisamente desafía nuestra vida de dos maneras. Ahora entendemos que el mensaje de Jesús se convierte en el evangelio que incomoda.
no nos gusta que nos digan, nos gusta decirle a los demás cómo deben de vivir. Nos gusta a nosotros convertirnos en esos jueces duros, pero nunca nos gusta que a nosotros se nos mida así. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Vamos a esta primera parte. Jesús en el Evangelio que incomoda, en este mensaje que no solamente nos va a decir, échale ganas, eres un campeón, eres lo mejor. Tenemos que darnos cuenta también que hay una denuncia a la religiosidad contradictoria. Precisamente en el mensaje del Antiguo Testamento era que las cosas que a Dios le agradaban era un espíritu humilde, un corazón quebrantado. Es lo que Dios no desprecia. El gran problema es que nosotros dejamos de tener una actitud humilde. Ahí comienza con algo, empieza con una provisión, no juzguen a nadie. Muchos hemos escuchado estos versículos cuando alguien, aún personas no creyentes, los llegan a mencionar. No juzguen a nadie ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Son versículos hermosos y muy impactantes. Aún personas, como dije hace un momento, hay personas que no están relacionadas a la fe cristiana o no son muy devotas, religiosos, lo saben y hasta te lo dicen. Pero a veces cuando no los leemos con todo el contexto del Sermón de Monte y el contexto del Nuevo Testamento, de la Biblia en general, pues podemos llevarnos a algunos extremos que no son tan sanos. A veces puede ser una lectura muy por encimita de estos textos, nos puede llevar a tener la excusa perfecta para ser personas apáticas e indispuestas a poner orden o a poner límites en nuestra comunidad de fe, en nuestra familia, aún en donde nosotros tenemos que tener un liderazgo, ya sea en el trabajo, en nuestra casa, aún en las comunidades de fe. No es la excusa para que tú permitas que todo sea sin orden. Aún en las relaciones interpersonales no pones límites porque dices, no voy a juzgar. Aquí les está advirtiendo algo importante. Tenemos el evangelio que incomoda cuando denuncia, ¿no?, esta cuestión de la religiosidad contradictoria, está advirtiendo claramente que hay prácticas nocivas en el liderazgo. Recuerdo una ocasión cuando estábamos en un grupo de liderazgo enseñando y advirtiendo algunas acciones nocivas que pueden ser precisamente tóxicas para un ministerio. Recuerdo, alguien me empezó a decir, no juzgues. Pero en este sermón de la montaña, Jesús ha estado enfatizando contrastes muy importantes en la vida. Si ustedes recuerdan, vimos en los versículos anteriores que decía, ustedes cuando ayuden o cuando ofrenden, no sean como los hipócritas. Después dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Y después dice, y cuando ayunen, no sean como los hipócritas. Jesús está haciendo una comparación aquí. Y esta parte del Sermón del Monte también va hasta esa dirección. Vemos que las personas habían reducido la devoción al Señor, la fe en Dios, a ciertas prácticas que habían perdido su peso de transformación, sino solamente se habían vuelto rituales que quien no los hacía bien era visto como alguien no digno. ¿Sabes algo? Hay la tendencia a imitar a los líderes. La fe es algo que se aprende no solamente por los buenos discursos, sino por los grandes ejemplos. Había una tendencia a imitar a esos líderes.
Y en lo particular vemos que estaban los escribas, los maestros de la ley y algunos fariseos. Muchos eran personas muy devotas y muy buenas, pero hubo otros en especial que le hacían la vida de cuadritos a las personas y se volvían jueces muy duros. ¿Y sabes algo? A veces nosotros somos personas que podemos estar cegadas por una pseudo superioridad moral. Precisamente se denuncia esa religiosidad tóxica porque estamos cegados así. Ahí nos dice, no juzguen a nadie. Juzgar viene precisamente del término griego de una palabra que es krino, que se traduce como decidir, llegar a una conclusión, condenar o evaluar. Pero esta misma palabra se utiliza en el mismo Nuevo Testamento, es más, en el mismo Evangelio de Mateo, para advertirnos sobre los falsos maestros. ¿Cómo puedes ver que es un falso maestro? Bueno, tienes que escuchar y tienes que llegar a una conclusión. Tienes que hacer uso de tu juicio. En el capítulo 18 de este mismo libro nos habla también sobre la disciplina en la comunidad de fe y lo que tenía que pasar. En el Nuevo Testamento se utiliza muchísimo esta palabra. Cuando está hablando de que no juzgues, no te está eximiendo de discernir. Más bien te dice, no pierdas el piso. ¿Recuerdas esas comparaciones que mencioné hace un momento sobre la espiritualidad de los fariseos? Es increíble que tengamos el deseo de buscar a Dios. Es muy bueno que tengas un hambre por la santidad. Es bueno que te tomes en serio tu crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de otros. Es importante que haya disciplina en nuestras vidas y que busquemos que otros la desarrollen. Qué increíble que hayas tenido victorias ya sobre ciertas cosas malas que formaban antes parte de tu vida. Es fenomenal, pero un gran problema es que cuando llegamos a ver ciertos avances o ciertas mejoras, pensamos que por eso tenemos el derecho de mirar por encima del hombro a nuestros hermanos y amigos menos disciplinados. Pensamos que nos hemos ganado el favor de Dios por nuestros méritos. Como dijera Donald Carson, que precisamente cuando tenemos esa actitud, como resultado, miramos de reojo a aquellos cuya visión, cuyo punto de vista no es tan amplio como el nuestro, cuya fe no es tan estable, cuya comprensión de las profundidades, de las verdades de Dios no es tan buena, cuya lista de servicios no es tan impresionante, al menos a los ojos de los hombres, cuyos esfuerzos no han sido tan grandes como los míos. Entonces, a mis ojos, esa gente no tiene mi nivel. Y entonces considero que el valor de ellos es inferior al mío. Jesús precisamente hace una denuncia contra estas actitudes cuando haces un juicio así, desde la superioridad. Y es un gran problema. Las personas no aceptan el cristianismo, no porque, en muchas ocasiones, no porque no sea atractivo el mensaje de Jesús, sino porque los que hemos sido conocidos como sus seguidores, llegamos a tener esta actitud farisaica. Corremos el riesgo de construir una arrogancia espiritual. El año pasado estaba en una conferencia con un hombre llamado J.K. Smith y él escribió un libro que decía Cartas a un joven calvinista y decía que precisamente cuando él empezó a estudiar más teología tuvo un gran problema, que se empezó a volver arrogante. ¿Y sabes algo? Esa arrogancia es súper desagradable porque miramos con desprecio a alguien que no ha llegado al nivel de conocimiento, de espiritualidad, de todo eso que nosotros. Es un gran problema. ¿Cómo podemos hablar de la gracia cuando ésta no está en nuestro trato hacia los demás? Por eso es muy atractivo alejarnos a veces de las doctrinas de la gracia y buscar otro tipo de doctrinas que se ajusten más a señalarnos a nosotros como los buenos y los mejores.
tengo más santidad que ustedes. Porque las doctrinas de la gracia nos van a recordar que no hubo ningún mérito en nosotros para tener el favor de Dios, que es por el puro afecto de su voluntad. Pero muchos dicen, no, es que yo fui más, yo me tuve que esforzar. Entonces puedo mirar de reojo a los demás y verlos como inferiores. Esa religiosidad se vuelve contradictoria cuando atamos a las personas al pecado. Piensas que nunca van a cambiar y que así van a ser siempre. Vean el texto, dice, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Queremos nosotros sentirnos como Dios, porque el juicio final le pertenece a Dios. Y como dice Craig Keener, a veces queremos usurpar ese lugar. Ya parece que nosotros vemos el futuro y vemos que esa persona no va a cambiar y lo etiquetamos siempre así. Y decimos, de ahí no va a pasar. Pero ¿sabes algo? Tú no sabes, el que sabe es Dios. Hablo de emitir un juicio desde la crueldad, estigmatizando, atando a las personas al pecado con nuestros pensamientos y actitudes. ¿Sabes algo? Cada persona estamos caminando hacia la madurez en Cristo. ¿Y sabes algo? Nos equivocamos, fallamos. Pero lo más impresionante de todo esto es que en manos de Dios tú y yo podemos cambiar. Y si ha habido un cambio en ti, ha habido un avance y dices, es cierto que no soy perfecto, pero ya no soy el mismo de antes, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero cuando olvidas cuánto has sido perdonado, también olvidas tu responsabilidad de perdonar. Tú y yo tenemos la responsabilidad de discernir la verdad del error, nuestra y de los discípulos. La enseñanza de Jesús no se opone a que se pueda hacer corrección, sino más bien a la actitud equivocada al hacerlo. Por ejemplo, vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, los versículos del 15 al 17, lo siguiente, hablando precisamente de ayudar a corregir a otros. Dice, si tu hermano te hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que te hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve a otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no le hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como uno que no cree en Dios o como un cobrador de impuestos. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra también, Dios lo habrá perdonado en el cielo. Tenemos que discernir. Cuando buscamos corregir, tenemos que buscar recuperar a nuestro hermano. El problema aquí es que el juicio es para hundirlo más. Cuando hacemos un señalamiento sin misericordia, dice por ahí John MacArthur algo bien interesante, el juicio con arrogancia moral se convierte en nuestra propia horca. El juicio con arrogancia moral se convierte en nuestra propia horca. Cuando nosotros buscamos corregir a alguien, recuerda que tú también estás en una posición en la cual necesitas ser transformado y que tu vida también lleva un proceso. Cuando nosotros buscamos corregir a alguien, recordemos que estamos caminando al crecimiento y a la madurez espiritual. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros estamos corrigiendo? Ahí mismo lo dice, porque de la manera en que tú juzgues a los demás, vas a ser juzgado tú. En la medida, ¿cómo nosotros lo hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud para corregir? ¿Desde una superioridad o pensando, ahí estoy yo, si no fuera por la gracia de Dios? Una religión tóxica, sin misericordia, va a llevarnos a emitir juicios en los cuales
vamos a herir. Hay que decir, dice la carta a los Romanos, San Pablo decía que digamos la verdad, pero con amor. Tenemos la intención. No es de que no vamos a tener la firmeza para hacerlo y poner límites, sino que la intención nunca va a ser herir a la persona, sino ganar al hermano. Y eso es muy importante. La segunda cosa que vemos aquí es que cuando Jesús nos habla el evangelio que incomoda, nos incomoda porque es un llamarnos a vernos al espejo. Dicen por ahí que cuando haces así, ¿no? Estás señalando con un dedo, hay otros 4 que te señalan a ti. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Bueno, ahí vemos que precisamente respaldando lo que dijimos en el punto anterior, está hablando de la actitud con la que la estás haciendo. Un llamado a vernos al espejo. Jesús utilizaba una manera de predicar muy al estilo de las personas de su tiempo. Utilizaba algo que se llamaba la hipérbole rabínica. ¿Qué es eso? Es como una exageración. Es cuando, como dices, ¡ay, estoy muerto!, ¿no? No estás muerto. Es una exageración para hablar una verdad de que estás cansado. Bueno, muchas de las hipérboles rabínicas que Jesús utiliza era una manera muy amena de dar lecciones, hasta divertidas. Jesús está utilizando esto diciendo, ¿no?, a sus primeros oyentes la importancia del mensaje. La pregunta aquí es, ¿qué hay en mí que me hace ver a los demás de manera distorsionada? Hay algo en mí que me hace no ver lo bueno de los demás. Jesús, como carpintero, convivía con esas 2 piezas de madera, tanto las astillas como la viga. Son de diferente tamaño y expresan realidades evidentes de nuestra propia condición. Cuando nosotros somos desafiados a vernos al espejo, podemos identificar la falta de amor. Porque nos habla de una actitud que está indispuesta, no pronta para ayudar, sino que nos hace que hagamos sentir mal al otro. Maximizamos cuán equivocado está, cuán desviado está. Y ese es a veces nuestro placer, decir, ya ven, tengo razón, ella nunca fue genuina. Y a veces estamos, no sé por qué somos sádicos. Nos gusta que al otro le vaya mal. O saber para nuestro propio ego que ellos estaban mal. Y estamos esperando el momento que se equivoque para ensalzarnos y decir, se los dije. Jesús les recalca que serían afortunados los misericordiosos. ¿Recuerdan cuando vimos las bienaventuranzas? Afortunados, bienaventurados, macarios, eufóricamente felices, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús nos dice, cuidado, porque ahí está la tentación de que nos estemos despreciando mutuamente. Se dice que muchas personas de tus círculos de amigos precisamente por dentro tienen una envidia o un enojo contra ti que en algún momento sale. Nos despreciamos mutuamente por faltas morales y entonces estamos contentos y tenemos la tentación de juzgar, tenemos la tentación de jugar a ser Dios. Cuando alguien falla nos debe de doler, porque es mi hermano. No estar, ya lo sabía. Me ha tocado platicar luego cuando vemos que hay alguien que tiene una falla muy evidente o que en las redes sociales sale y hay alguien que ya está, yo lo sabía, ¿no? Nos debe de dar tristeza. Por eso Jesús dice, espérate, antes de estar viendo la paja ajena, hay algo en ti que debes de trabajar.
Cuando nos habla que nos veamos en el espejo, está diciendo, hey, identifica tu propia debilidad. El Evangelio, el mensaje, las buenas noticias de Dios, precisamente son para aquellos que se reconocen débiles, que nos reconocemos necesitados de la ayuda de Dios. Pero el no reconocer nuestra debilidad nos llevará a que tengamos perspectivas irreales de nosotros mismos. Y actuar, como lo dice Jesús, como un hipócrita. Ya lo habíamos explicado semanas anteriores, que el hipócrita era una persona que trabajaba en el teatro griego y utilizaba una máscara personificando a alguien que no era. Y a veces hacemos eso. Negamos que estamos luchando con algo porque no vemos esa viga que tenemos y fingimos algo que no somos. Y recordar, wow, yo también lucho con eso, pero gloria a Dios que me ha seguido sosteniendo. El gran problema es que no nos vemos a nosotros mismos pecadores. Más decimos, lo que yo hago son simplemente errores. Lo que hacen los demás sí es pecado mortal. Lo que te estoy diciendo es que tengamos una actitud de autoanálisis. Esto no significa que no puedas ayudar a otro a crecer o que no tengas en algún momento que decirle, esto te está llevando a la destrucción. No estoy diciendo que tú no puedes ayudar a alguien a vencer tentaciones o conductas espiritualmente o socialmente o moralmente nocivas, sino que aquí se nos advierte que a veces nosotros estamos más ansiosos de decirles a los demás qué hacer o probablemente qué no hacer, en lugar de mirar al espejo antes de comenzar. Más allá de decirles, decir, ¿cómo me involucro para que las cosas sean mejor en la vida? ¿Qué cosas yo he aportado para que el otro crezca? Lo importante es que lo terrible es que no nos importan los demás, pero sí estamos para decir cuán mal están, pero nunca nos hemos puesto a pensar que yo no he aportado en muchas ocasiones nada para que la otra persona sea mejor. Al contrario, he tenido apatía, indiferencia, falta de apoyo, pero eso sí, para ver la paja, soy el primero. ¿Cómo me veo al espejo? Dijera Martín Lutero, tengo que predicarme diario el Evangelio para experimentar reformas en mi vida. ¿Realmente es tu dinámica y es la mía? Muchas personas están heridas por la cristiandad precisamente porque se han sentido así. Debemos de también ver la otra parte. Hoy estamos en una generación que no le gusta que le digan nada, que se victimizan de todo, pasa la mosca y hasta hay memes, ¿no?, de un perro fuerte de antes y dice y ahora todo me da ansiedad. Creo que debe haber un balance. Si es cierto, esta generación tiene más a victimizarse, pero también no podemos negar que hemos sido jueces muy crueles y que no hemos hecho nada por invertirnos en que las otras personas tengan un cambio. Precisamente los misericordiosos alcanzarán misericordia. No solamente el misericordioso es aquel que siente feíto, sino es aquel que le duele la miseria del otro y entonces lleva a cabo acciones para que esta miseria se extinga. Eso fue lo que hizo el Señor por ti y por mí. Se invirtió, se entregó a sí mismo para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos de amor, de salvación. El evangelio que incomoda también nos recuerda, enfoca de una manera correcta tus pasiones. Ten una pasión bien encaminada. ¿A quién le estás dando tu pasión que no es Dios? El versículo 6 dice lo siguiente: no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. John Stott decía, los santos no son jueces, pero tampoco son bobalicones. A veces queremos exigirle un estilo de vida santo, de alta moralidad, a personas que no son parte del reino.
Hay un dicho mexicano que dice, no le pidas peras al olmo. Deseamos que las personas, que todos, sean creyentes o no, vivan bajo el estándar de la moralidad que tal vez la Biblia nos habla o que nos hemos imaginado, y nos desgastamos en ser policías morales y somos muy intransigentes y somos muy duros. Si no han encontrado al Señor, ¿cómo esperas que la gente viva así? Y a veces queremos hacer marchas y queremos que cambien si no ha cambiado el corazón. Cuando no ha cambiado el corazón, entonces no hay una razón para ser diferentes. No hay una base. No hay una base moral. Sin Dios, dijera Alvin Plantinga, todo está permitido. Entonces, si no tienes una noción de Dios, ¿qué te limita a hacer lo que quieras? A matar, ¿no? A vivir una vida, pues, de muchos extremos. Porque no hay alguien superior que rija sobre mi vida. Si no existe eso, ¿cómo pretendes que las personas quieran vivir así? Va a ser algo absurdo. A veces estamos bien apasionados en querer que otros y ahí vamos. Yo sé que debemos luchar por la justicia, por una sociedad de principios, pero enfoquemos nuestras luchas. A veces estamos luchando en la trinchera incorrecta. Jesús expresa que lo mejor de tu vida, lo más santo, es lo que le pertenece a Dios. Dice lo sagrado, lo que le pertenece a Dios, esas perlas, tu tesoro, ¿a qué se lo estás dando? Y podemos interpretar de varias maneras. A veces estás invirtiendo tu vida en algo que no le agrada a Dios, que se opone a Dios, y ahí le estás dando toda tu pasión. En lo inmundo, en lo que desagrada a Dios, y esto te lastima, te causa grandes heridas, pero ahí estás metiéndote. Por otro lado, podemos pensar que estás tú desgastándote viendo precisamente la paja en el ojo ajeno, cuando esa persona, en primer lugar, no tiene a Dios. Y estás ahí siendo un juez muy duro contra ellos, ¿no? Los fariseos todo el tiempo juzgaban a los gentiles, pero jamás se habían invertido en la conversión de los gentiles. Cuando escuchamos esto, cuando dices los perros, estás pensando en Firulais, en Solovino, ¿no? En los lomitos les dicen ahora, ¿no? Y dices, ya no te suena tan mal. O cuando escuchas a los cerdos, pues piensas en Porky, ¿no? O piensas en un mini pig, que son muy limpios, ¿no? Y ahora, en muchas ocasiones la gente dice, los animales, ¿no? Los quieren más que a su familia. Recuerdo una ocasión, haciendo un paréntesis, visitando a una persona, a un compañero de la universidad, recuerdo que llega y a mi amiga le empiezan a decir puras groserías a su mamá, eres una tal por cual, pero salen los perros, ¡ay, mi chiquito! O sea, al perro lo trataban con amor, pero a mi compañera puras majaderías. Bueno, para la mentalidad hebrea, para los primeros oyentes de esto, tenían otro concepto. Hay animales que eran considerados impuros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto había perros domésticos, había jaurías de perros en las noches que atacaban a la gente, atacaban a veces al ganado. Entonces así se les llamaba de alguna manera a los enemigos del pueblo de Dios, a actitudes, estilos de vida y aún personas. ¿A dónde estás dando tu todo? ¿A qué le estás echando tus perlas? ¿Inviertes tu vida en una relación impropia? ¿Te apasionas neciamente en que alguien a la fuerza viva los valores que tú tienes? Tienes que ser paciente. Pues no, ¿verdad? Y a veces así te desgastas. Yo sé que tenemos que orar por la evangelización, tenemos que invertirnos en que otros conozcan a Jesús. Pero a veces en lugar de que querramos que la gente conozca a Jesús, queremos que vivan la cultura evangélica, conservadora, del sur de Estados Unidos, ¿no? Y no necesariamente los principios del reino. No necesariamente han conocido
las malas noticias para que valoren las buenas noticias, sino que a veces somos más personas más moralizantes y pensamos que el evangelio es moralismo. Una ocasión, recuerdo en una iglesia, le decían a mi papá: hermano, ¿y usted va a permitir que vengan con esas minifaldas? Estamos pensando en eso, no estamos pensando si esa persona conoce a Dios. Estamos pensando que no se le vea el chamorro. Y no estoy diciendo que seas alguien tibio. Es que invertamos nuestras perlas en lo correcto. La instrucción, la corrección, el mensaje del evangelio es importante. Pero nos habla que no hay que dar cosas valiosas también a quienes no tienen la capacidad para apreciarlas en su justo valor. Te voy a decir algo. Hay que entender que habrá personas que no desean el evangelio, que no lo quieren y pelean contra él. En nuestra condición caída, así estamos todos. Hay gente que ha escuchado la voz del Espíritu y responde, pero hay gente que no. Y es triste y tenemos que entenderlo, que no toda la gente va a creer. Ahora, no toda la gente va a creer a través de ti también. A veces nosotros jugamos un papel en la vida de las personas y no nos va a tocar a nosotros. No los puedes obligar a que crean tampoco. Tú humanamente no puedes cambiar a nadie. Eso lo hace Dios. Y en su momento llama a las personas y cuando escuchen el llamado de Dios van a responder voluntariamente. Pero quiero decirte algo. Dicen que a la fuerza ni los zapatos entran. Tarde o temprano. O hay personas que por mucha presión dicen, está bien, sí, ya voy contigo. Ahí están, ¿no? Pero sabes, tarde o temprano va a relucir lo que verdaderamente son. Y nos duele mucho. Y te sientes defraudado. A veces quieres corregir a alguien que no quiere abiertamente ser corregido. Y no lo lograrás. Checa lo que dice Proverbios hablando de estas dos figuras que Jesús toma. Proverbios 26 del 11 al 12 dice: como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. ¿Has visto gente sabia en su propia opinión? Más esperanza tiene el necio que esa gente. Ahí vemos que usa la figura del perro, que vuelve a su vómito. Y si hay animales, y me tocó ver a los gatos hacerlo así, se vomitan y se lo vuelven a comer. Y dices, ¡ah! Bueno, así pasa. Alguien que de plano no te tienes que desgastar ahí, porque más bien te vas a lastimar. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 22, también retoma estas ideas de estos dichos de sabiduría y dice lo siguiente: les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. No quieren. Y ya ha sido así. Y tal vez les ha entusiasmado, les has invitado, pero tarde o temprano demuestran quiénes son. Porque realmente no hubo una convicción. No han oído la voz de Dios. Se entusiasman, la comunidad cristiana es bonita, hay gente amable, hay chicas lindas, hay chavos guapos. Quiero estar ahí. Pero eso como de Dios como que no me gusta. ¿Por qué hablan a un chico? Recuerdo, me dice, ¿por qué hablan tanto de Dios? Deberíamos hacer otras cosas. Bueno, aunque a veces no lo digan, las actitudes lo demuestran. Quiero decirte algo. Las personas que viven así tienen que seguir en nuestras oraciones, sin lugar a dudas. Pero hay que hacer un alto y preguntarnos, ¿a dónde se está yendo lo más valioso de mi vida? Vimos estos tres enfoques. Puede haber cosas en las cuales tú te estás invirtiendo que son contrarias a Dios. Y ahí estás. Puede haber también, y está tu pasión yéndose ahí, y tus mejores años están yendo ahí.
¿no? Estás dándole todos tus mejores años a un trabajo, que sabes que hay corrupción, que sabes que están haciéndose enriquecimiento ilícito, y ahí estás, ¿no? Encaminando tu pasión mal, una pasión mal encaminada, que es el tercer punto que estamos viendo. Puede ser que estés tratando de corregir, ¿no?, a alguien que de plano no quiere, alguien que no quiere precisamente ser corregido. Y entonces estás desgastándote y después te ataca, dice que se vuelven contra ti y saca lo que verdaderamente es y te espantas, te sientes decepcionado, pero tienes que discernir. Por eso, como vimos al momento, el juzgar, o sea, aquí tienes que hacer un juicio, pero no desde la superioridad. Cuando tú acompañas, tener misericordia, pero también poner límites. Porque hay gente que también puede abusar del buen corazón que tienes. Por eso hay que ser sabio, hay que ser astuto. Para terminar, quiero hacerte una pregunta. Necesitamos desarrollar el hábito de ser misericordiosos con los demás. Eso es bien importante. ¿Qué lecciones aprendo acerca del evangelio que me incomoda? Que cuando venga a nuestra mente pensamientos inquisidores contra otros, juicios sin misericordia, llegues mejor e inicies una conversación con tu padre y expone a la luz esos sentimientos que tienes en tu corazón. Dios, ¿por qué no puedo sentir amor por esta persona? Es mejor ser honesto ante Dios que estar fingiendo ante los demás que eres el santo niño de Atocha, pero no lo eres. ¿Quién necesita a mi alrededor de la misericordia de Dios? Puedes preguntarte, ¿quién? A través de mí, ¿cómo pueden experimentar la misericordia de Dios? Aún esos que están fallando, ¿cómo a través de mí pueden conocer la misericordia de mí? Ahora, recuerda las dos caras del amor, hay gracia y hay firmeza. El amor pone límites también, pero siempre van a ser impulsados precisamente por el amor. ¿Cómo puedo hacer yo, Cristo en mí, una diferencia en la vida de los demás? Va más allá de mis opiniones. ¿Cómo mi consejo, mi ayuda, el involucramiento que podamos tener como comunidad de fe o como individuos puede edificar al otro para que la otra persona sea restaurada? Recuerda, el corregir a alguien o el buscar que la persona entre en un proceso de disciplina tiene como finalidad ganar al hermano, no su destrucción. A veces ha sido al revés, lo destrozamos, es que le quería ayudar, no, pues ya lo destrozaste, ya lo lastimaste, ¿no? Pregúntate, ¿cómo puedo conciliar el amar a las personas, pero también no perder el tiempo dando algo que no sabrán apreciar? Tenemos que aprender a discernir, a leer, a darnos cuenta que nosotros no cambiamos a la gente, nosotros vamos en obediencia, amamos en obediencia a Dios, vemos a las personas con misericordia, pero también debemos de darnos cuenta que el que los cambia es Dios, en su tiempo los va a cambiar. Tienes que saber tener un balance, porque si no vas a ser el mayor apático o la persona que va a ser el tapete de todos. ¿Cómo puedo dejar de darle lo más sagrado a lo inmundo? Tengo que discernir lo que estoy haciendo. ¿A dónde se están yendo mis esfuerzos? Señor, ya va a cambiar. ¿No? Ya lleva 20 años y no cambia. Hasta te golpea. ¿Cómo puedo dejar de darle lo más importante de mi vida a lo que me aleja de Dios? En esas tres maneras es evitarnos estar queriendo ponernos en el trono de Dios, ni siendo los más juzgones, ni lastimándolos, pero también pensando que yo soy el que las va a cambiar. Este novio es maleante, pero yo lo voy a cambiar para Diosito. No, no lo vas a cambiar tú. Es más probable que te haga maleante tú, a ti también. Quiero decirte algo, la esperanza es que Jesús, a través de su Santo Espíritu, te puede ayudar a discernir. Puede darte esa capacidad sobrenatural. Te puede ayudar a parecerte cada día más a Él.
Si no te surge la misericordia y la gracia de manera natural, porque a nadie, Dios puede hacerlo. Y como te dije hace un momento, puedes orar y decir, dame más amor. Señor, ayúdame a ver cuán duro ha sido mi pecado, cuán asombroso y misericordioso has sido tú, para que yo también pueda ser como tú al tratar a los demás, parecerme a ti en esta labor de edificación y valoración de lo que tenemos y de lo que somos. Dios puede darte la fuerza. El evangelio que nos incomoda no es para molestarnos, es para llevarnos a un cambio. A hacer a un lado la religiosidad tóxica, a mirarnos en el espejo, a poner los límites necesarios en nuestra vida, pero siempre para depender en el poder de Dios y descansar en su misericordia. ¿Qué te pareció esto que platicamos? Me gustaría que pusieras con qué te quedas, qué te gustaría, que no te quedó muy claro. Ahí mándalo al chat de Poema o puedes anotarlo en los comentarios. Yo te invito a que oremos y que sigamos descubriendo el desafío que nos hace Jesús. Señor, gracias porque hoy podemos llegar a tu palabra y también ser sacudidos. Señor, queremos que nos perdones, porque a veces sin darnos cuenta nos volvemos en jueces tan duros. Tenemos una actitud terrible, queriendo que los demás se adapten a nosotros, pero se nos olvida que todos debemos adaptarnos a ti, a tu amor, a tu santidad, y que hay procesos en los cuales tú trabajas con nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de esos procesos. Perdónanos porque tú has tenido paciencia con nosotros, pero a veces queremos que los demás cambien de la noche a la mañana en 5 minutos. Perdónanos. Sabemos que tú puedes hacer tu obra milagrosa, pero que también tú nos puedes enseñar al caminar con los demás. Padre Santo, ayúdanos a tener un corazón misericordioso. Ayúdanos a discernir, Señor, en qué hemos estado invirtiendo nuestra vida. Perdónanos porque probablemente estamos viendo como jueces muy duros a este mundo y nos hemos esforzado, nos hemos enfocado tanto ahí que se nos ha olvidado lo más importante. Queremos darte gloria, queremos esforzarnos también, nos queremos tomar en serio tu palabra, pero no queremos ser fanáticos que olvidan la gracia y el perdón. Renuévanos, Señor, renuévanos, danos un nuevo corazón que ame, que ponga límites, un corazón balanceado. Renuévanos, ayúdanos a poner en práctica lo que entendemos de la palabra y lo que aún nos cuesta trabajo. Permítenos ir con el tiempo estudiándolo y creciendo más. Señor, solamente por la obra de tu Hijo Jesús te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga.
Qué hermosa palabra recibimos el día de hoy. Estamos muy contentos de sus respuestas, de ver las interacciones. Les contamos que esta semana hemos recibido peticiones de ayuda por los videos que hemos subido a la página y han sido como un promedio de 5 a 7 personas por semana. Entonces, les agradecemos sus oraciones porque todo esto es parte de la extensión del reino de Dios. Entonces, realmente estamos viendo la gran necesidad que existe de amar a otros, como también lo escuchamos en la palabra de hoy. Dar el tiempo, escuchar a la persona, y creo que Dios nos ha dado tanto a nosotros que podemos dar, y las personas realmente están recibiendo esa ayuda, porque es el tiempo en donde Dios nos está llevando a mucho más. Les agradecemos su cooperación en las oraciones, que Dios siga poniendo en sus corazones esta intercesión. Y bueno, pues primero Dios, nos vemos en 8 días. Gracias. El miércoles. Bye.